Dicho esto, vamos a dar paso a la segunda exposición de esta tarde, que está a cargo de la señora Maribel Gordón, del partido del FAT. Un fuerte aplauso para la señora Maribel. Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la oportunidad que se le brinda al Frente Amplio por la Democracia para compartir con ustedes nuestra propuesta. Agradecemos a PEDE la invitación que nos ha hecho para participar de este foro. Nuestra propuesta se denomina Nace la Esperanza. Y hablamos de la esperanza porque a pesar de lo que se ha dicho y de lo que se va a decir, lo cierto es que en este país, desde 1979 a la fecha, ha predominado el modelo neoliberal, independientemente de cuál ha sido el gobierno y el partido. Es decir, pueden haber cambios de forma, pero no de contenido. ¿Y qué ha significado el neoliberalismo en Panamá? Más de 1 millón de panameños en pobreza, 47% en informalidad, el 14% de los asalariados son pobres, el 95% de las poblaciones indígenas está en pobreza. Más de 800.000 personas malnutridas. 1 de cada 4 niños está desnutrido en este país. Aquí se habla de que hemos crecido. Y aquí se pretende medir la eficiencia de la gestión pública a través del crecimiento económico. Y decimos, si estamos creciendo, vamos bien. Ha sido una gestión positiva del gobierno. Pero resulta ser que en este país hay crecimiento económico, pero no desarrollo social. Resulta ser que en este país 115 personas acumulan la riqueza del país. Aquí se está hablando de modelos exitosos y de gestiones exitosas, pero aquí se ha desmantelado los sectores productivos, al sector agropecuario y al sector industrial. En este país que dice crecer a 10.9% en el 2012 y 7.8% en el 2013, las comparaciones de la inequidad social y de la injusticia siguen acrecentándose. Este es un país donde hay riqueza, y donde hay riqueza resulta irrespetuoso e insultante la pobreza. Aquí resulta ser que los gobiernos destinan más a la política represiva que a educación y a salud. Se habla de presupuestos históricos más altos. Bueno, es que generalmente el presupuesto es creciente. Pero la distribución del presupuesto de este país tiene que ser sopesado. Nosotros pensamos y planteamos que es necesario construir una economía para la vida y no una economía para la muerte, como lo ha definido el Papa Francisco. Aquí se ha trastocado el ordenamiento en función de que lo que prevalece son las máximas ganancias y no la vida humana. Y allí el Frente Amplio por la Democracia está planteando la necesidad de reestructurar una economía para la vida, que ponga como centro de la organización social a los seres humanos.
No es posible que estemos hablando de que existen diferencias de modelo. Si yo tomo el periodo 1990 a la fecha, todas las administraciones han hecho reformas tributarias, todas sin excepción. Y en esas reformas tributarias lo que se ha hecho es profundizar las inequidades. ¿Quiénes pagan impuestos en este país? Los asalariados, las capas medias, los consumidores y los micro y pequeños productores y empresarios. Aquí las grandes actividades económicas están exoneradas del pago de impuestos sobre la renta. Aquí vivimos periodos en donde dijeron que iban a universalizar los tributos y se planteó aumentar el impuesto sobre la renta a ciertos sectores. Y tenemos que recordar que esos sectores acudieron a la presidencia de la República en avión, en helicópteros. Y no solo no se lo aumentó, sino que se le eliminó el pago del impuesto sobre la renta. Aquí se homogenizó el pago sobre el impuesto sobre la renta a los sectores empresariales. Y cuando usted hace esa política tributaria, lo que está generando es mayor inequidad. Aquí no se atiende el tamaño de las empresas. Y luego decimos estar preocupados por la micro y pequeña empresa. Los utilizamos cuando aquí se habla de salarios. Y decimos no hay que aumentar los salarios porque eso inhibe la inversión social y perjudica a la pequeña y mediana empresa. Pero no cuando se ha homogenizado para el pago de impuestos sobre la renta al 25% a todas las empresas. Proporcionalmente, resulta más significativo ese pago para quienes generan 10, 20 millones de dólares, para quienes generan 150 millones de dólares y más. Aquí tenemos una carga tributaria de carácter regresivo. Los que menos ganan pagan más impuestos que los que más devengan. Totalmente regresivo. Y todas las reformas fiscales han apuntado a hacer el sistema mucho más regresivo. Aquí decimos que hay diferencia, pero aquí hemos vivido en uno y otros gobiernos de diferentes partidos políticos el incremento del impuesto al consumo. Aquí se pasó de ITBM a ITBMS. Y eso constituyó un duro golpe para los sectores profesionales, para las capas medias, para los consumidores. Pero además se pasó de 5 a 7%, un incremento del 40% del impuesto de ITBMS. Y bueno, es que dice el Fondo Monetario Internacional, y esa ha sido su política, y la CIFIS en su conjunto, que es preferible gravar el consumo que el ingreso. No todos tienen ingreso, dicen, pero todos consumen. Y eso hace al sistema mucho más perverso, mucho más regresivos. Aquí se habla de los grandes megaproyectos. Aquí se han dado impactos de sobreproyectos cuestionados por la población panameña. Y allí dicen lo bello y lo hermoso de la cinta costera, de los corredores norte y sur. Yo estuve en el evento de APEDE en Chiriquí y el diagnóstico realizado por APEDE decía que solo el 20% de las carreteras de Chiriquí están en buen estado.
¿Esas son las prioridades nacionales? Aquí se ha hablado del proyecto del Canal de Panamá. Y en el proyecto del Canal de Panamá, el 80% del 30% de la población que debió ir a votar. En los últimos días hemos vivido lo que nosotros desde el principio denunciamos, que la obra no iba a costar lo que decían que iba a costar. Aquí se está prometiendo el cielo y las estrellas a la población en general, a los pobres, a los empresarios. Yo pregunto, ¿de dónde van a provenir los ingresos para financiar esas obras? ¿De mayor endeudamiento? ¿De más impuestos? Nosotros hemos planteado como Frente Amplio por la Democracia algunas políticas muy puntuales. Y la primera de ellas es que el sistema y la política fiscal tiene que estar sustentada en una revisión de la política fiscal en términos presupuestarios. Aquí tenemos que redistribuir la riqueza de este país y eso pasa, entre otras cosas, por una redefinición del presupuesto nacional. Es necesario construir una política tributaria de carácter progresivo. Es necesario que los ingresos estén en función del desarrollo social y esté en función de la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población, no en gastos suntuarios. Es necesario, además, establecer el pago de impuestos, retomar nuevamente el pago de impuestos a los bienes de lujos importados. Es decir, caminar hacia un sistema progresivo. Nosotros estamos planteando además que hay una necesidad de valorar el endeudamiento. ¿En qué nos hemos endeudado? ¿Para qué nos hemos endeudado? Aquí administración tras administración aumenta el endeudamiento y aumenta sobre todo el pago del servicio de la deuda externa. ¿La deuda es mala? La definición del endeudamiento de Panamá tiene que ser definido a partir de la satisfacción de las necesidades fundamentales de la población y del desarrollo nacional. No en sobrecostos, no en el pago de licitaciones amañadas, no en las contrataciones directas. Aquí hay una serie de prerrogativas a una cúpula minúscula del funcionario, de las autoridades gubernamentales. Y eso ha ido en incremento. Mientras se le niega a la población su derecho a la vida plena, a la vida en calidad. Ese es el escenario que nosotros tenemos. Y en función de ese escenario, nuestra propuesta contempla elementos de carácter general y elementos de carácter particular. Uno de ellos, tenemos que revisar el ITBMS y reducirlo o eliminarlo en bienes sensitivos para las grandes mayorías. Se me acabó el tiempo, dice. Muchas gracias.